Buenos días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. La vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo. Un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridos amigos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos al programa Radioterapia Directo a la Conciencia de este viernes. Ya estamos en viernes, hoy es el primer día del verano de este 2024 que empezó, entiendo que ayer fue el solsticio de verano, el día más largo del año. Yo no me di cuenta porque pues de todas maneras mis horarios no se alteran. Pero aquí estamos en el primer día del verano, repito, en este viernes 21 de junio del 2024. Y bien, pues después de esa presentación, me permito presentarte el tema que hoy platicaremos contigo sobre los efectos, bueno, entre muchos otros efectos que causa en la mente, en el cerebro particularmente, la tecnología, el distraernos, el no poder concentrarnos, no solamente aplica a aquel padecimiento, no sé si llamarle de esa manera, pero se le conoce como trastorno de déficit de atención e hiperactividad, el famoso TDAH, que no es otra cosa más que una alteración para la concentración, y es un poquito técnico explicar, pero se entiende lo que es el déficit de atención, que no tiene mucho que ver con eso, pero te quiero platicar hoy de un tema que, bueno, puede sonarte raro, pero chistoso a la vez. Se le conoce como el cerebro popcorn o el cerebro de la gente que es incapaz de concentrarse debido a la tecnología, como vamos a verlo, y que no solamente es por la tecnología. Algunas personas que practican mucho el multitasking o la multifunción o estar atentos o poner atención, entre comillas, en varias cosas a la vez. Ese es el multitasking que implica pues varias tareas al mismo tiempo. Bueno, el asunto aquí es que muchas veces el efecto palomitas de maíz, el efecto popcorn, me acordé de esa tonadilla sesentera por ahí de a finales de los 60. No recuerdo el intérprete, el autor, pero me acuerdo que sí se le dio mucha importancia a este tema porque era la primera melodía que ocupaba el primer lugar en las listas de popularidad de un Moog. Un Moog es como un sintetizador, un sonido muy peculiar de los 60. La canción, el popcorn, que llegó a primerísimos lugares hace 50 años, una cosa así. Bueno, este efecto popcorn que está asociado al uso inadecuado de la tecnología, y que repercute muchas veces de una manera muy negativa sobre la capacidad y sobre la habilidad de la atención que ponemos a las cosas, al aprendizaje, al realizar nuestras tareas cotidianas, y reduce en ese sentido el rendimiento, disminuye la concentración, disminuye la productividad en muchos sentidos. Y entonces yo creo que es importante que repasemos esto porque poco se habla
de por qué la gente es tan despistada, tan distraída, no aprende, no entiende, no se le graban cosas, no hay retención en el cerebro porque están en muchas cosas. Y fíjate que el avance exponencial de la era digital, como lo dice, y cito a la psicóloga al psicólogo, perdóname, José Padilla, que se refiere precisamente al hecho de que en esta era de la digitalización, en esta era de digital, pues de la era de las redes sociales y todo eso que permiten una mayor circulación de datos, mayor cantidad de noticias en las redes, en los medios, los memes, la publicidad que siempre pum 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 intrusivamente nos llenan el contenido de nuestros muros de Facebook, de Instagram, de a veces de WhatsApp, etcétera, etcétera. Pero esta avalancha constante de información que dan posiblemente lugar a un estado de la mente conocido como cerebro popcorn o el cerebro palomitas, o el cerebro palomitas de maíz o popcorn brain, como hay muchos nombres, muchas maneras de conocer el cerebro popcorn. Bueno, se trata de una expresión que alude, que se refiere a las personas incapaces de concentrarse en sus labores cotidianas porque su mente está muy dispersa, está no concentrada en lo que tienen que hacer entre los diversos contenidos que proliferan, pero yo diría que con exageración. Bueno, depende de quién lo vea, ¿no? Pues, hay gente que se divierte todo el día y no hace otra cosa en todo el día más que estar en las redes o atendiendo su teléfono, su dispositivo o distrayéndose. Más que nada, que no es un reclamo, simplemente es una observación, más que nada entreteniéndose con las fake news, con lo que dicen los demás, que nunca lo comprueban, que no saben si es cierto, etcétera, etcétera. Y entonces los pensamientos y la atención de esa gente que está muy inmersa en las redes y en la tecnología se caracteriza por estar fragmentados esos cerebros, digámoslo así, y que padecen de cierta dificultad para enfocarse en una sola cosa, padecen de mucha dificultad para concentrarse en la lectura, en el estudio, retener, memorizar, analizar. El cerebro analítico está desapareciendo de una manera exponencial. Bueno, es una forma de decir que es en muchos casos, y que de alguna forma no son capaces los cerebros popcorn de profundizar en las cosas, ¿no? O sea, como que viven un poquito en la superficie. No sé, se me ocurre decirlo de esa manera. Ahora, ¿qué es el cerebro popcorn exactamente? Es una condición psicológica en la que una persona no puede o se le dificulta muchísimo mantener su atención focalizada en algo durante mucho tiempo. No digo que todo el tiempo sucede o que nunca podamos concentrarnos en algo o que sea típicamente muy característico de los jóvenes, sino que esto puede afectar a cualquier persona, sobre todo cuando no solamente por la tecnología, sino que digamos la gente que dice que tiene muchos problemas, que tiene muchas cosas en la cabeza, lo cual es literal porque tiene tantas cosas en la cabeza que no avanza en ninguna o en casi ninguna. Es como la mente que se vuelve así como un mono, dicen los expertos, que va de un lado a otro sin control en un mundo digital en donde ahorita estás viendo una cosa, luego te distraes con otra y luego te llaman la atención, oye, quiero que veas esto. Y no sé si te habrá pasado, pero ahora resulta muy común
que estás viendo tus correos y de repente ¡ping! Te llega un mensaje y te distraes y vas y vienes, así como los monos, pum, 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 salta y salta. Y entonces eso va haciendo que el cerebro sea menos capaz cada vez de concentrarse. Por eso se le llama cerebro popcorn, porque está ping, pum, pas, pum, pum, pa, pam, brincando por todos lados. La hiperestimulación provocada por el consumo masivo de contenido fragmentado en las redes sociales, dice este psicólogo, hace que nuestra cognición deambule sin profundizar en nada, lo cual, traducido al correcto español, quiere decir que andamos como ping pong, como popcorn, para acá, para allá, pero no nos profundizamos en absolutamente nada. Vamos a verlo, vamos a divertirnos un poco acerca de las características más típicas de la gente popcorn, del cerebro popcorn, que de alguna manera pues no se concentran en nada o en casi nada, queridos amigos, lo cual ya de por sí es sumamente terrible. Bien, pues entonces es el momento de una primera pausa. Voy a regresar para continuar con el tema de hoy. Soy Gilberto Marín y estamos en vivo en Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Amigos, por supuesto que esta es una muy buena metáfora, eso de decir que el cerebro se convierte en una especie de palomitas de maíz o popcorn o esquite, como le llamamos acá en el norte, porque esquite en el sur es otra cosa. Bueno. Entonces, en este contexto, el popcorn brain es una metáfora, te repito, que nos dice que nuestros pensamientos son iguales a las palomitas de maíz, sobre todo cuando tú las ves. Bueno, hemos recorrido por la historia cuando las palomitas se hacían en el cine, a donde ibas tú, y veías cómo se hacían ahí delante de ti en una máquina muy extraña que le echabas mantequilla, granitos de maíz, y luego lo veías y el aroma, y, qué delicioso, ¿no? Ok, yo creo que al igual que las palomitas de maíz, las ideas, las observaciones saltan en desorden y rápido de un espacio a otro. Se ha comprobado científicamente por los especialistas, los psicólogos, los expertos en esto, que las personas no pueden concentrarse por mucho tiempo en algo. Lo demuestran o se nota cuando no son capaces de retener un nombre o una fecha, o tienes que volver a leer la misma línea varias veces en un libro, en un texto, y como que no retiene esa persona. Y entonces yo creo que las características más típicas de un cerebro popcorn o un cerebro palomitas de maíz, qué nombre tan chistoso, pero eso indica metafóricamente que estamos hablando de ideas que saltan, que son así como que desordenadas, ¿no? Y una de las características que señala el psicólogo José Padilla es que las personas con el cerebro popcorn se interesan muy poco en actividades fuera de línea, o sea, fuera del internet, fuera de las redes, o sea, lo que esté fuera de línea, pues se dice. Y esto es muy típico porque si te fijas, pues muchos jóvenes, tendríamos que aceptarlo de esa manera,
prefieren estar inmersos en su celular, en sus dispositivos, en lugar de estar atentos de lo que sucede en su entorno, alrededor. Hay gente, tú te subes, por ejemplo, a un, no sé, a un camión, o vas a un lugar, una sala de espera, o un restaurante, o como quieras, y de repente te das cuenta que el 99.9% de la gente no está platicando entre ellos, sino que están en su teléfono celular atendiendo quién sabe qué cosas. Entonces, la falta de interés en actividades fuera de línea es la característica más típica de la gente con el cerebro popcorn, dicen los expertos. Otra, que se le olvidan las cosas muy frecuentemente debido a las distracciones. No entendieron, no captaron, no retuvieron, no memorizaron, no se acordaron. Incluso hay gente que no sabe ni en qué día vive, así, literal, porque anda distraído o distraída en otras cosas. Y luego viene el estrés o la ansiedad por la sobrecarga de información. Mucha gente no lo cree, pero nosotros que estamos dedicados profundamente y seriamente a la reprogramación subliminal del subconsciente, sabemos que el exceso de información o la sobrecarga de información puede afectar la respuesta y ser contraria a lo que se espera. Por ejemplo, las personas pueden escuchar audios subliminales 2, 3, 4 horas diarias repartidas a lo largo del día o la noche sin que les afecte, porque no es más que una cantidad más o menos reducida de información. Pero en el día a día, en la vida real, o sea, cuando estamos despiertos y en vigilia, pues atendemos miles y millones de datos que estamos pasando, reteniendo, memorizando o no. Y entonces las personas con el cerebro popcorn no retienen, desde la perspectiva de los expertos, muchas cosas. Por eso es que sufren de ansiedad muchas veces, sufren de estrés muchas veces, sufren de la apatía correspondiente a que prefieren estar en la comodidad de sus casas o oficina o automóvil o en algún lugar donde se refugian o se aíslan, como para no tener que tener contacto con el mundo real. Su contacto más real es el contacto con las redes sociales, y entonces esto dificulta muchísimo la capacidad para concentrarse en una tarea durante mucho tiempo, porque se distraen. Imagínate la ansiedad de un chico que puede tener esperando que, ok, termina, ok, acaba, ok, vamos a terminar de comer, tú dime lo que quieras, y esperando que llegue el momento para ir a refugiarme, a seguir con mis datos, con mis redes, con mis contactos, y todo depende de la edad de cada quien. Pero esto va haciendo que los pensamientos se vayan haciendo más dispersos, que van de un tema a otro, de que cambian incluso de mood, o sea, cambian de humor, cambian de foco, o sea, ya no se enfocan en esto o en aquello, sino varían muchísimo, y entonces la gente con el cerebro popcorn hace cosas muy típicamente maniáticas, como estar mirando constantemente el celular, desatender las conversaciones con los demás por navegar en las redes sociales. Cuando van a lugares públicos ni siquiera voltean a ver a la gente porque están inmersos en sus celulares. Incluso la gente que va caminando por la calle, a mí me llama mucho la atención cuando yo digo, pues no quiero ver cuando se tropiece y se caiga, lo cual nunca sucede. Parece como que tienen esa capacidad, por cierto, no muy precisa, pero parece que tienen esa capacidad de poner atención en varias cosas a la vez. Pero no hay que irnos con la finta, esto no sucede. Lo que pasa es que tienen de alguna manera condicionado su cerebro ya con este asunto de las redes para que esté brincando de aquí para allá, pero no nada concreto.
Y entonces, ¿cuáles son las causas del cerebro popcorn? ¿Por qué se produce esta situación? ¿Por qué a veces ni siquiera nos damos cuenta que somos víctimas del cerebro popcorn o que tenemos esa condición? Porque hemos aprendido, y esto es un aprendizaje, hemos aprendido a no aprender. Hemos aprendido, nos hemos acostumbrado a no poner atención, a no concentrarnos, a no memorizar, a no aprender en el estudio. Entonces, la capacidad cognitiva del cerebro como que se entumece y entonces ya las cosas las vemos de una manera superficial, no profundizamos en algo específico. Por eso es que no aprendemos, ¿sabes? Yo he visto reportajes muy chistosos a veces de cuando les preguntan, oye, ¿tú sabes cuáles son las capitales de la República Mexicana? Ni siquiera sabía que existiera la República Mexicana, te dicen. Bueno, queridos amigos, no hay comentarios en este momento. Hay muy poca gente conectada, tal vez porque es el principio del verano. Veto a saber. Ahora sí nos espera un calorcito, pues me gustaría decir sabroso, pero nada de sabroso el calorcito aquí en esta ciudad, en esta región, en esta parte del mundo, en donde los 45 grados que están pronosticados para hoy es cosa de todos los días. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Cuando nos ponemos a ver, a estudiar, a analizar por qué suceden las cosas, de dónde surgen, por qué se presentan, por qué nos sentimos más inclinados a aprender lo incorrecto que lo correcto, bueno, hay explicaciones, muchas de ellas muy científicas, muy reales, porque el efecto del cerebro popcorn tiene sus bases en la sociedad digital de la información. O sea, no había, o cuando menos no era muy notorio, voy a decirlo con cierta justicia, que en el pasado, o sea, antes de las redes sociales, que sería antes de los 90, pues simple y sencillamente la gente se desconcentraba en otras cosas y por otras cosas más bien de carácter emocional. Y entonces en la red, en el internet, las cosas se mueven a un ritmo vertiginoso. Imagínate cuando tú cuestionas o tú haces una pregunta a tu buscador y con una velocidad increíble te aparecen cientos de respuestas y de cosas, muchas de ellas falsas. O sea, también hay que tener en cuenta que el internet no es la salvación y no nos va a volver intelectuales, ni sabiondos, ni mucho menos. Simplemente estamos informados, estamos más informados y la información se mueve a un ritmo vertiginoso, cambia de un momento a otro. Hoy te dicen una cosa, mañana te dicen la otra, y entonces lo que se llama viral, ya sabes el término, se actualiza a cada instante, ya no es lo mismo, más personas se conectan, menos personas se conectan, y entonces las noticias proliferan con una velocidad y con una ligereza que puede confundir a muchas personas que no tienen. Es más, me gustaría pensar que las actuales generaciones no han desarrollado su capacidad natural, por cierto, de ser analíticos. No sé si algún experto me pueda decir o contradecir, pero yo siento, yo percibo que mucha gente joven, particularmente los jóvenes,
ya están perdiendo un poco, o cuando menos esa es mi impresión, perdóname, están perdiendo un poco la capacidad de ser analíticos, o sea, no analizan, no profundizan, no comparan, no investigan, no estudian, no saben lo que están diciendo porque simplemente hacen copy paste y ya dijeron, uy, yo ya sé, porque aquí dice. Pues bueno, no todo lo que ahí dice es lo correcto. Y entonces, bajo estas condiciones, las personas se ven sometidas, en el caso de los cerebros popcorn, a una serie de cambios que demandan su atención constante, y no solamente a los afectados por el cerebro popcorn, sino yo diría que a toda la gente. O sea, a todos nos pasa que de repente se nos presenta una situación, a los 5 minutos cambian de opinión y luego al día siguiente oímos otra opinión, y si tú tienes la convicción de que en la vida vas a llegar a ser ingeniero o ingeniera y de repente llega alguien y te dice, no, que ingeniero ni que nada, que no sirven para nada, mejor estudia para contador o para X o Z, y te cambian la pichada, como decimos coloquialmente, y entonces eso te confunde porque en realidad al final del día no vas a saber exactamente qué es lo que quieres hacer, a qué te quieres dedicar, no tienes bien claro cuál es tu verdadera vocación, y entonces esa sobrecarga de información y esa estimulación del cerebro satura los sistemas cognitivos y altera el procedimiento o el procesamiento de la información, lo cual puede, en un momento dado, llegar a confundirnos. Y fíjate cómo a veces decimos, ¿qué día fue? No fue antier, no, fue ayer, no, antes de antier, no, ayer. Cuando haya sido, pues, haya sido como haya sido. Pero de alguna manera la mente anda funcionando de una manera regular y natural y normal mientras le sigue el paso a los estímulos a los que se expone: fotos, memes, reels, historias, posts, no sé, todo lo que ahora se usa en el mundo digital y que nos permite incluso haber cambiado ya de lenguaje. No era muy común hasta hace algunos años decir, déjame textearte, dice mucha gente. El verbo textear pues no existe. O sea, texto no es un verbo, es una acción. Y entonces textear evidentemente es lo más ridículo que he oído en mi vida, pero simplemente la gente lo usa como una costumbre. Y entonces esas costumbres, esas palabras, esas definiciones, esos adjetivos, los hemos ido tomando de gente que lo hace simplemente porque no sabe cómo traducirlo. Por ejemplo, si yo te digo muy decentemente, ¿sabes qué? Te voy a mandar un mensaje. Y alguien que esté enseguida de mí puede decir, ok, textéame, yo te texteo o te texteé. Bueno, entonces los pensamientos se fragmentan aún más cuando ya le damos una categoría a las cosas que no existe, simplemente pues lo hemos oído por allí. ¿Cuántas cosas se dicen ahora que no existían? Los reels, o sea, a ver, tú le preguntas a un adulto o a alguien normal, a ver, ¿qué es un reel? Pues no sé, es un rollo, es una película, ¿no? Como sea, pero la concentración se disipa de tal manera que a pesar de que las cosas están en un orden lógico, matemáticamente lógico, pues simple y sencillamente el cerebro popcorn lo desordena, no lo memoriza, no lo actualiza, no lo lleva en un, no sé cómo llamarle, en una constante, en un orden progresivo, y entonces la multitarea asociada al mundo digital también es un factor influyente, porque yo una vez vi en las redes sociales, por cierto, un anuncio que era un anuncio de una institución, yo no sé si
una institución seria o prestigiosa, simplemente tenía el logo de una institución, un centro de enseñanza que invitaba a tomar cursos sobre multitasking, o sea, cursos sobre multitarea para que aprendiéramos, los posibles concursantes o alumnos de esa institución, aprendiéramos a realizar varias tareas a la vez. Y yo dije, oh my God, esto debe ser una farsa, porque moverse de una tarea a otra con frecuencia, lo que produce al final del día es reducir la atención. Y entonces creo, no estoy seguro porque yo nunca lo he hecho, pero en alguna ocasión yo tomé un curso de lectura rápida y aprendí muchísimo. No me gradué del curso porque no pude terminarlo, pero aprendí lo suficiente como para leer rápidamente un texto y luego retenerlo, comprenderlo, analizarlo y aplicarlo. Esa es la verdadera labor y función de la lectura rápida. Pero esto del cerebro popcorn no es nada ni tiene nada que ver con la lectura rápida. O sea, ¿por qué el cerebro popcorn es un cerebro que no sabe cómo concentrarse? Bueno, pues lo vamos a ver. Creo que es el momento de hacer una breve pausa. Te recuerdo que te puedes comunicar con nosotros, puedes dejar mensajes aquí en vivo, comentarios, pedir información vía Messenger, aquí en un inbox, en un mensaje inbox donde te damos la información de cómo aprovechar la promoción 3x2, 3 audios de subliminales por el precio de 2. Además, para poner citas, para consultas en línea, que también se pueden agendar. Bien, pues entonces, queridos amigos, es el momento de una brevísima pausa y luego regresar con muchísimo gusto con más radioterapia directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que sin tener que ponernos muy técnicos, diría, hay un artículo que se publicó hace algún tiempo en Estados Unidos en una revista que se llama World Psychiatry, o sea, la psiquiatría del mundo, y señala que la evolución constante de la información en línea divide nuestra atención en múltiples fuentes. Múltiples fuentes, en este caso, tendríamos que entenderlo como de diferentes cosas, desde la tecnología, desde el mundo real, donde convivimos y socializamos con las personas, y entonces lo que viene de diferentes fuentes de una manera irregular o de una manera no muy ordenada, perjudica la atención sostenida porque, bueno, hay muchas personas en este mundo que aprendieron a mantener la atención sostenida por cierta cantidad de tiempo. En la lectura, en la enseñanza directa, en la enseñanza presencial, en la enseñanza en línea, pero también hay personas que aprendieron lo contrario. O sea, aprendieron a no mantener la atención sostenida durante cierto tiempo y entonces la influencia del internet,
la influencia de las redes sociales sobre nuestra concentración es muy significativa, sobre todo cuando nos incita a realizar más de una tarea en simultáneo, lo cual, pues yo voy a insistir, no es lo más correcto mantener la atención en varias cosas a la vez, porque finalmente el cerebro no va a ser al final del día capaz de retener justo todo lo que, o sea, toda la información que fluyó a través de tu atención, y que al final del día, bueno, te vas a poner atención solamente a lo que tu cerebro, por eliminación, pues se quedó con lo más importante. Lo otro es probable que no lo recuerdes. Entonces, cambiar de una actividad a otra con rapidez incrementa la susceptibilidad a la interferencia de estímulos ambientales irrelevantes, información que no tiene nada que ver con lo que estás haciendo, o información que no tiene nada de serio, o información falsa, de acuerdo con la reseña de investigación sobre el control cognitivo que han hecho los especialistas, los estudios que se han hecho muchísimos estudios con respecto, ok, vamos a darle una categoría de análisis e investigación científica a este asunto del cerebro popcorn o del cerebro palomitas de maíz, porque entendemos que el cerebro se distrae, no se concentra, no aprende del todo, y puede encontrarse paradójicamente que las personas que hacen múltiples tareas tienen un peor rendimiento en el cambio de estas acciones de una a otra, porque pues siempre lo hemos dicho, aunque no tenga ningún sostén científico, si tú quieres decirlo de esa manera, pero siempre he dicho que el multitask no es la solución a cuando tenemos muchas cosas que hacer, porque las personas que hacen múltiples tareas, las personas que tienen mucha atención en muchas cosas a la vez, tienen un peor rendimiento en el cambio de esas ideas, en el cambio de esa información, y al final del día rinden menos, producen menos, porque no se concentraron en lo que es realmente importante. Entonces, no resulta extraño, dice el psicólogo José Padilla, que al tener un popcorn brain se padezca falta de concentración, que, te repito, insisto, no es lo mismo que el déficit de atención. La dificultad para mantener la atención sostenida, la dificultad para concentrarnos en lo que realmente es importante para nosotros, y no solamente para nosotros, ¿sabes?, sino también para nuestro cerebro. Me parece que el cerebro humano es tan sabio por sí solo, porque recordemos que el cerebro pues obedece lo que la mente le dice. Si yo digo, quiero mover un brazo, el cerebro luego me da la oportunidad para mover mi brazo. O sea, mente, cerebro, cuerpo, en ese orden. Y entonces la alternancia entre estímulos característicos de quienes tienen el cerebro popcorn no pasa desapercibida por las redes atencionales del mismo. Simplemente, para decirlo de una manera un poquito más comprensible, hay cosas que pasan y pasan y pasan y pasan por internet y ni siquiera nos damos color, no nos damos cuenta. ¿Por qué? Fíjate bien, una persona normal, si me permites decirlo así, cuando busca algo en internet, busca eso y busca esa información y asume que va a encontrar un montón de respuestas a una sola pregunta. Es cuando tú entras a internet, a Google o cualquier otro buscador, y tú le dices, quiero saber más acerca de la historia de Mexicali, y te va a dar información como no tienes una idea. Mucha de esa información es inexacta, por no decir falsa, y entonces tú vas a tener que ser analítico, comprensible, te vas a concentrar en lo que realmente es cierto. Y tengo cierta convencimiento de que cuando tú buscas algo en internet, lo primero que aparece es lo más exacto, es lo más relevante, es lo más importante.
Después te vas a las siguientes respuestas y es muy probable que las últimas respuestas sea un cochinero. Ahora, ¿cómo evitar que el popcorn brain afecte tu atención? ¿Cómo hacerle para que no te conviertas en un cerebro popcorn? Bueno, la atención, o sea, el poner atención en algo, el concentrarnos, el focus mental, es un proceso cognitivo importante para realizar muchas actividades, pero que por alguna razón nuestro lindísimo cerebro está formateado o condicionado para que pongamos atención en una sola cosa a la vez. Muy distinto, por ejemplo, a cuando vamos caminando. No tenemos que poner atención al acto de caminar y al mismo tiempo vamos leyendo. No tenemos que poner atención a lo que estamos haciendo cuando estamos caminando, pero lo que leemos es muy altamente probable que no lo retengamos, no lo entendamos, no lo comprendemos, no pasa por el proceso cognitivo, porque si trabajamos, estudiamos, leemos, aprendemos, caminamos, corremos y todo al mismo tiempo, bueno, vamos a ver después de la pausa qué tan importante es hacerle o qué hay que hacer para evitar que el popcorn brain afecte tu atención. Bien, pues dicho lo anterior, nos dice Crafty OR: hola, buenos días, señor Marín, llegué tarde, perdí la noción del tiempo, pero ya estoy aquí. Bueno, muy bien, pues entonces, dicho lo anterior, queridísimos amigos, yo creo que es el momento de irnos a una breve pausa y regresar con muchísimo gusto. Estamos en vivo, estamos en Facebook Live y más adelante, cuando ya hagamos todo lo propio, podrás encontrarnos también en YouTube, en nuestro canal, que lo hemos recuperado, bendito Dios, ya recuperamos el canal de YouTube. Cuestiones, una falla cognitiva, si tú quieres, porque le puse atención a muchas otras cosas, por decirlo así. Entonces estamos también en YouTube, puedes darnos tu like, puedes suscribirte al canal para que crezca y crezca y crezca y que nos permita estar en muchos lados y que después ganemos unos centavitos para seguir adelante con este proyecto que empezó hace ya casi 30 años, bueno, menos. Ok, regreso. Soy Gilberto Marín y esto es Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que las soluciones para que el cerebro popcorn o la falta de atención no afecte tu atención, los expertos recomiendan varias cosas. Por ejemplo, número 1, fijarnos horarios. Me parece que es como hablarle al viento, porque nosotros, Mexican boys, Mexican girls, tenemos la mala costumbre de no tener una rutina fija, una rutina en donde nos tenemos que fijar horarios. Tus medicinas te las tomas cuando te acuerdas, comes cuando puedes, duermes cuando te da sueño y cuando te da la gana. Y entonces es necesario que en este contexto del cerebro popcorn tengamos una rutina con horarios claros que nos indiquen cuánto tiempo podemos estar en internet, por ejemplo.
ahí sí podemos tener un horario, ahí sí podemos tener una rutina más o menos disciplinada, porque hay que establecer un hábito que nos ayude a soltar un poco la tecnología. Como me consta que hay papás muy comprensivos, que hay papás muy firmes, que les indican a sus hijos que solamente de tal hora a tal hora van a usar la internet, la computadora o los dispositivos, y de ahí en adelante ya no. Hay gente que lo hace y hay niños que lo obedecen, pero hay otros que no. Entonces, creo que hacer un uso saludable de las redes, fijarnos un horario, fijarnos una rutina, de modo que tengamos espacio para hacer otras cosas y compartir tiempo con las personas significativas de tu vida, lo cual es mucho más placentero que estar solamente en las redes sociales o en el mundo cibernético. Claro, algunos jovenzuelos dirán que estoy viejo, que estoy muy chapado a la antigua, pero yo prefiero conversar contigo presencialmente que conversar contigo virtualmente, aunque es necesario, muchas veces es importantísimo y no hay otra opción, y entonces hay que aprender a repartir los tiempos, el uso de la tecnología y el uso de el tiempo en este mundo real. Yo creo que una pregunta no muy necia que digamos es ¿cuánto tiempo realmente estás inmerso en tu mundo real? Te vas a encontrar un montón de respuestas muy curiosas. Hay gente que no se da cuenta porque no lleva un conteo específico de las horas que pasa inmerso en las redes sociales y las pocas horas o el poco tiempo que la pasa en su vida real. Cuando no está en las redes, está discutiendo o está comiendo, o incluso hay gente que está comiendo y está inmerso también en otra cosa, la lectura, las redes, etcétera. Y entonces hay que desconectarnos un poco y tener realmente un horario fijo para utilizar las redes sociales. Luego, decía el psicólogo José Padilla que es muy saludable desactivar las notificaciones. Debo decirte con toda sinceridad que intentando desactivar las notificaciones me fui al lugar equivocado y borré el historial de Safari y se borraron los cookies y las direcciones y las páginas a las que yo había accedido, incluida mi, ¿cómo te podría decir? Mi entrada a mi canal de YouTube. Un día quise entrar para subir un programa y ándale que no está el canal y dónde se fue, quién me lo quitó, y yo sospeché muchas cosas, escribí a YouTube y nada, porque nunca te contestan, pero finalmente encontré la solución. Y esto precisamente por tratar de desactivar las notificaciones, que por cierto, mira, los avisos innecesarios que te llegan al celular, muchas cosas que ni siquiera tienen que ver con tu primer círculo social. De esta manera podemos evitar saltar de un contenido a otro, porque pues no sé si tú estés de acuerdo conmigo, perdóname si parece muy sangrón, pero sí, para mí es incómodo estar platicando con una persona que tiene su teléfono encima y que están ping, 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 ping. El cerebro de popcorn, porque está en todo menos en lo que estamos platicando. No sé si estés de acuerdo conmigo, pero a mí sí me resulta incómodo, porque a veces, cada vez que la gente recibe esas notificaciones, pues se distrae pensando en qué es, de quién es, qué dice, qué estará pensando, qué estará pasando, y tienes el impulso de ingresar a esas notificaciones y explorar la información, a ver qué dicen, a ver qué te comentan, lo cual te remite a otra dimensión y a su vez esa dimensión te transmite o te remite a otra fuente. El caso es que estás en 1000 cosas a la vez y no estás donde debes estar.
Estás, pero no estás. Y cuando te das cuenta, te dispersas, deambulas, no te das cuenta el número de horas que dedicas a atender las notificaciones de tus redes sociales, y entre un abanico de contenidos, simple y sencillamente dejaste ya de ser tú. Este es un padecimiento. O sea, no lo hemos tomado con la seriedad que se requiere, pero el cerebro popcorn no es nada normal, perdóname, ni es chistoso. Es un padecimiento mental grave porque hemos aprendido a no concentrarnos en nada y estar atentos de todo. Es como el fear of missing out. ¿Te acuerdas del fear of missing out? Que es el famoso miedo a perderse de algo. Y las personas que sufren del fear of missing out sufren del cerebro popcorn porque es tanto su ansiedad de tener que perderse de algo que está sucediendo en las redes que no dejan de atenderlo. Es más, vamos al extremo, las personas que desatienden totalmente su mundo real para atender solamente su mundo cibernético. Y entonces, cuando podemos hacerlo, y hay que tener mucha voluntad, y es como deshacernos de un mal hábito, de un vicio, de una adicción, que nos podemos desconectar de las redes sociales. ¿Y cómo le vamos a hacer si hace unos días me escribe un señor a mis redes sociales, a mi Messenger por el programa Radioterapia, y me dice, ¿tiene algún audio para quitarle el vicio o la adicción a internet a una persona? Pues yo me imagino de quién se trata, y entonces pues ya le contesté y le digo, pues es que no tenemos un audio que diga libre de internet, pero podemos utilizar un audio que se llame optimización del tiempo, autoestima. ¿Qué otra cosa le recomendé? ¿Qué le recomendé? Ludopatía, o sea, el vicio o la adicción a los juegos de azar, que tiene mucho que ver con la forma en que nos volvemos adictos a ciertas situaciones. Ahorita lo vamos a ver, solamente déjame hacer una última pausa del programa del día de hoy, queridísimos amigos, y luego regreso con la parte final del tema de hoy sobre el cerebro popcorn. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, ¿cómo podemos decirle o cómo puedes decirte a ti mismo, a ti misma, que es el momento de desconectarte de las redes sociales? ¿Como para qué? O sea, ¿cuál es la intención? ¿Qué voy a ganar? ¿Qué voy a perder? O sea, es algo muy relativo, me gusta. No nos damos cuenta de que por alguna razón y de alguna manera, en menos cantidad o mayor cantidad, nos hemos vuelto adictos al uso de las redes sociales, porque nos parece que estar desconectados es morir, es
dejar de vivir, dejar de existir, porque yo vivo de la información de las redes sociales, del internet. Entonces es importante dejar de pasar un tiempecito, no sé. Yo te puedo decir sinceramente que cuando me lo propongo, puedo pasarme un día completo sin acceder a mis redes sociales, cuando me lo propongo. Hay días en que no me lo propongo y ya ves cuántas horas dedicas tú. Claro, habemos personas, y puede ser un justificante, que utilizamos las redes y utilizamos el internet por cuestiones de trabajo. Lo cual de alguna manera no justifica totalmente el hecho de que me vaya a convertir en una persona que está tanto en redes, que está tanto en el internet, que me vaya a distraer o que me vaya a convertir mi cerebro en algún popcorn. Pero en ese tiempo que dejamos de estar inmersos en las redes sociales, podemos dedicarnos a otras actividades como, no sé, hacer ejercicio, salir de paseo, montar en bicicleta, hacer planes con amigos, hacer planes con la familia, ir al cine, no sé, pero siempre estar y tomarnos, y por cierto que es muy recomendable, queridos amigos, es por amor propio que nos demos un tiempo para nosotros, para descansar, para meditar, para atendernos, para darnos la atención que merecemos, aprender una nueva habilidad, aprender una nueva actividad, leer un libro, no sé, investigar, porque sabes, también las redes sociales, más bien el internet en sí, puede ayudarnos muchísimo para comprender algo. El otro día, sabes, creo que fue el domingo pasado, de repente me surgió una idea. Y yo dije, exactamente dónde está Israel, exactamente dónde está Gaza, exactamente dónde está todo ese mundo que está en guerra. Y entonces me puse a ver los mapas, que son muy precisos en el Google Maps, y ya entonces ves con su exacta dimensión, incluso casi con el satélite te metes a las calles de Israel, pues de Jerusalén, de Tel Aviv, de todo lo que es Israel como país. Y entonces tú vas comprendiendo que hay muchas cosas que uno no sabe porque vive en una parte del mundo en donde, bueno, pues tú puedes decir con mucha ligereza, ¿y a mí qué me afecta la guerra de Gaza y esto y que el otro? Pues sí, nos afecta muchísimo porque el mundo está cambiando y está dando un giro muy peligroso hacia otras cosas que después no vamos a poder ser capaces de comprender. Lo mismo sucede con nuestro nuevo y potencial gobierno en este país, en donde todavía ni siquiera tenemos idea de lo que realmente va a pasar. Hay que tener cuidado. Y entonces yo creo que la atención plena, o sea, el multi, o más bien no es el multitrack, la atención plena, que sería de mindfulness, o sea, cuando practicamos el mindfulness a través de la concentración, a través de otros métodos, y que nos ayuda a fomentar la atención sostenida, que nos permite hacer pausas, respirar profundamente, cerrar los ojos, relajar nuestro cuerpo, intentar no pensar en nada, lo cual pues es un poquito difícil, pero simplemente cuando podemos enfocar nuestra atención en las técnicas de mindfulness que contribuyen a mejorar tu concentración y que nos pueden ayudar a hacer ejercicio, a mantener el control sobre nuestro cuerpo. O sea, de lo que se trata aquí es cuidar nuestra salud mental, porque te repito, el cerebro popcorn es ya considerado como un problema mental. Es una adicción a las redes, es una adicción al internet. Lo cual, mira, adicción no es lo mismo que una actividad relacionada con las redes y con el mundo cibernético. Pero el problema empieza cuando ya no eres capaz de concentrarte, incluso cuando ya no puedes dormir pensando en lo que vas a hacer y cómo se resuelve esto y el otro y aquello y los algoritmos quiero decir, y entonces pues ya se convierte en un problema. Entonces,
al igual que las palomitas de maíz, del popcorn que estallan de un lugar a otro dentro del microondas, por ejemplo. Entonces los pensamientos del cerebro popcorn van de una publicación a otra dentro casi exclusivamente de las redes sociales. ¿Qué uso le das a las redes sociales? O fíjate qué uso le dan tus hijos a las redes sociales. O qué uso le dan tus amigos y contactos a las redes sociales. ¿Para qué los utilizas? ¿Qué hacen de ti? Entonces el cerebro popcorn afecta el rendimiento de las personas, sus actividades, su capacidad de concentrarse por largo tiempo, el aprendizaje, la memorización, la retención y sobre todo el análisis. No sé si sea muy prudente, muy correcto que algún día aborde exclusivamente en este programa el problema de la falta de análisis, o más bien, ¿por qué dejamos de ser analíticos? Bueno, ahí te lo dejo. Finalmente nos dice, bueno, ya leímos los comentarios, muchas gracias. Bueno, realmente estuvo muy reducido el público, ya no tenemos porras, no tenemos comentarios, muchos, así que yo espero que tengas un excelente fin de semana, que sea muy lindo el fin de semana, que te cuides muchísimo de las altas temperaturas. Hoy es el primer día del verano en esta ciudad, bueno, en esta región. ¿Qué ciudad? Y que, bueno, para nosotros ya no es nada nuevo. El verano empezó a finales de abril. Ya en mayo tuvimos temperaturas muy, muy altas. Y ahora en junio, julio, bueno, pues, ¿qué te puedo decir si no soy el meteorólogo? Bien, pues muchas gracias, queridos amigos. Hasta el próximo lunes. Yo soy Gilberto Marín. Gracias por todo. Y mientras tanto, amigos, por favor, sean inmensamente felices. Para escapar de la prisión de los pensamientos, para entender que la creación está hecha de opuestos, día y noche, frío y calor, perfecto, imperfecto. Para saber quién soy y qué es lo que quiero, para encender la conciencia y debilitar